¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada del simposio dedicado al cineasta sueco Ingmar Bergman. Hoy día tenemos dos expositores que vienen desde Argentina, Argentina Potencia, y vamos a partir con Paula Vázquez Prieto. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, crítica de cine y también ha participado en un capítulo de un libro sobre Bergman que está pronto a publicarse en Perú, claro, dirigido por, como editor por Isaac León Frías, Chacho León, quien también ha participado varias veces en este festival. Bergman y los rituales del amor. Ese es el tema que va a desarrollar Paula. Recuerden que pueden hacer preguntas o consultas después de la presentación. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, un poco el recorrido que yo planteé en la exposición tiene que ver con descubrir quizás otro Bergman del que suele estar asociado a cierto imaginario que tiene que ver con, por ahí, el Bergman posterior al Séptimo Sello, película emblemática de fines de la década de los 50. Y en la que Bergman de alguna manera abre las puertas para el público y para lo que va a ser el culto a su cine en relación a temáticas que tienen que ver con el existencialismo, que tienen que ver con las preguntas por la fe, la relación entre la vida y la amenaza de la muerte, que están en general asociadas sobre todo a la educación religiosa de Bergman. Bergman era hijo de un pastor protestante muy severo, y su infancia estuvo signada por cierta ritualidad que tenía que ver con el castigo y la promesa quizás de la gloria en la otra vida. Pero paradójicamente el cine previo de Bergman, el cine de sus inicios, el cine sobre todo, después de que él se afirma en la industria sueca, en lo que fue la Svensk Film Industry, que fue la productora en la que él comienza a dirigir, lo que uno puede observar es un cine mucho más exuberante, mucho más apasionado, un cine en general poblado por personajes juveniles que viven sus primeros amores y también sus primeros conflictos, y donde Bergman se nutre de un género del que él después discutió, que después cuestionó ya en su madurez, que es el melodrama. Un género que en general tiene una larga tradición previa al cine, que tiene que ver con las tensiones entre los opuestos. El melodrama está construido a partir de oposiciones, de estructuras entre el bien y el mal, entre lo femenino y lo masculino, entre lo público y lo privado. Y ese género fue quizás el que Bergman más abordó en la primera etapa de su obra, y donde esta idea de ritualidad, que me parecía interesante, que en general había sido más aplicada a lo religioso o a lo dogmático, aparecía también aplicada a lo amoroso. En relación a las películas que vamos a ver, yo traje fragmentos de películas de esta primera etapa, de lo que son la primera mitad de los años 50, previa al Séptimo Sello. Lo que vamos a ver es eso, es de qué manera Bergman aborda formalmente, es decir, en términos de puesta en escena, todo lo que es lo amoroso, las relaciones entre las parejas, en general asediadas muchas veces por la separación o incluso por la muerte, y como de la misma manera que muchas veces aparece un principio mucho más opresivo y de sanción que tiene que ver con esta mirada religiosa, también aparece un disfrute, una exuberancia, una forma de filmar los besos, de filmar las conversaciones de amor que a Bergman le va a ir interesando en esta etapa. Brevemente, antes de ir al análisis de estas películas, para pensar lo melodramático, que en general es un género que suele ser bastante bastardeado, sobre todo después de los 60, porque fue un género más asociado a cierto conservadurismo. Además fue el género que alimentó la telenovela y todo lo que tiene que ver con los relatos seriales en televisión. El melodrama es un género que tiene sus raíces en la tragedia clásica, en la ópera, y que tiende a plantear relatos
esenciales, o sea, relatos universales que en general responden preguntas que se pueden hacer en cualquier cultura, que tienen que ver con, bueno, la relación entre la vida y la muerte, la identidad, búsquedas que en general son posibles de adaptar a cualquier cultura y por eso es un género que ha ido pasando, no solamente de país en país, sino de época y época, sino también de lenguaje en lenguaje. Por eso el melodrama pasó del teatro también a representaciones callejeras, a la novela, la famosa novela por entregas o el folletín, también estuvo nutrido por el melodrama, hasta la televisión y a muchas de las series contemporáneas que se estructuran en base a la dosificación de información y a cómo el espectador va enredándose y enganchándose en ese tipo de relatos. En términos de puesta en escena, de lo que es la forma de filmar en el cine, el melodrama es en general un género que tiene un abanico de elementos, de atrezos, de imágenes que son muy frecuentes en el cine de Bergman. Entonces, cuando veamos los fragmentos van a ver que Bergman utiliza mucho las superficies de reflejo, ya sean los espejos o los espejos de agua, los lugares naturales donde los personajes se reflejan o se miran a sí mismos. Bueno, ese es un elemento característico del melodrama y que en general simboliza la búsqueda de la identidad, la pregunta por quién uno es en un momento determinado de la vida. Entonces esa superficie tiende a tener esa significación. Lo mismo van a ver en el cine de Bergman, que este juego de oposiciones que plantea entre lo vital y lo mortuorio, o entre el verano como la estación de la plenitud y el invierno como una estación más reflexiva, también lo va a plantear en la disposición de los personajes, que en general se desplazan, se oponen en la escena, uno mira para un lado, otro mira para el otro. También en el cine de Bergman aparecen muchas referencias al pasado, que es el tiempo esencial del melodrama. Cuando uno piensa en los géneros cinematográficos, hay géneros que miran hacia el futuro, como la ciencia ficción, que elabora hipótesis respecto de qué futuro se nos avecina hacia adelante. La comedia es un género del presente, es un género en general que piensa mucho el hoy, y el melodrama es un género que medita y reflexiona sobre el pasado. Y la estructura temporal en el melodrama es circular, es un tiempo que siempre vuelve y regresa, y en el cine de Bergman en general, sobre todo en esta etapa, en la etapa de la década de los 50, las estructuras temporales tienden a tener esta circularidad. Abunda mucho el flashback, gran parte de las películas de este periodo son personajes que recuerdan su pasado, que lo evocan, o varios personajes que relatan historias de su pasado. Por ejemplo, Hacia la felicidad, que es la primera película de la que vamos a ver un fragmento, es la historia de una pareja joven que comienza cuando el marido se entera de la muerte de su esposa, que estaba de viaje, y a partir de esa tragedia el personaje va a reflexionar la historia de cómo se conocieron, cómo se enamoraron, las dificultades que tuvieron, hasta ese momento de crisis y de separación que además se ve interrumpido por la muerte. Toda la película está construida a partir de esta estructura que ofrece el flashback, que ofrece la evocación del pasado. Y el flashback en ese sentido va a tener en el cine de Bergman un peso de fatalidad, porque muchas veces nosotros vemos lo que ocurrió sabiendo el final. O sea, ya sabemos que la esposa ha muerto y cada escena que veamos hacia el pasado va a estar cargada de ese conocimiento del final y de algo que es inevitable, de algo que ya no se puede modificar. Entonces, ese tipo de estructuras circulares y de personajes que tienden a volver al lugar de donde partieron o al lugar donde fueron felices o donde perdieron algo, y eso les permite revisitar su presente, es algo que Bergman ha ensayado muchísimo en esta etapa.
y que lo diferencia quizás de lo que va a ser el cine de Bergman, sobre todo a partir de los años 60, con películas como la trilogía del Silencio de Dios, que está integrada por Detrás de un vidrio oscuro, Luz de invierno y El silencio, o Persona, que son sus películas más modernas, más rupturistas para el lenguaje de la época, y donde él va dejando lo melodramático, va depurando su estilo y dejando lo melodramático atrás. Esta, la etapa de la década de los 50, donde él está dentro de la industria sueca, en un contexto del cine internacional, donde están surgiendo los nuevos cines, porque la década de los 50, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica y, por ejemplo, en Japón también, se vivieron fuertes renovaciones en el cine. El cine clásico había llegado a un momento de alguna manera, sus innovaciones y el perfeccionamiento de los géneros había llegado a un estancamiento. La Segunda Guerra Mundial había obligado a incorporar nuevas temáticas. Y van a ir surgiendo escalonadamente nuevos cines. El neorrealismo italiano, primero, luego la Nouvelle Vague francesa, los nuevos cines en lo que era Europa del Este, en Polonia, en la vieja Checoslovaquia. Japón también tuvo nuevas olas. En la Argentina se dio la generación de los 60, también un cine muy renovador. Bueno, Bergman fue de alguna manera un eslabón entre lo que era el cine clásico, el peso de los géneros cinematográficos, su integración a la industria, y luego un cine más de ruptura, de exploración de la forma, de incorporación de nuevas temáticas, y por eso fue un cineasta muy influyente para las nuevas olas. Lo fue en la Argentina, lo fue también en Francia, por ejemplo, cineastas como Godard o Truffaut, reivindicaron muchas de las películas de Bergman de esta primera etapa, Sonrisas de una noche de verano, Un verano con Mónica, antes quizás del Bergman más existencialista como el del Séptimo sello. Y fue un Bergman también, el de este periodo, donde él va explorando distintas variantes de estilo en el cine. Uno ve las películas de los 50 y ve películas más cercanas, por ejemplo, a la tradición neorrealista, filmadas en exteriores. Luego ve películas más introspectivas, más deudoras del expresionismo alemán, con uso del contraluz. Luego ve películas más teatrales, más deudoras del teatro, películas lo que uno podría llamar de cámara, con pocos personajes y pocos conflictos, y películas un poco más abiertas en la cantidad de escenarios, en la cantidad de personajes. Con lo cual lo que uno ve es un Bergman abierto entonces a esa exploración, y donde la idea de ritualidad, esta idea de construir una estructura repetitiva y que en el fondo le permite a él ir explorando, en el caso de lo amoroso, todos sus componentes, todas sus tensiones, es algo que en esta etapa es muy interesante de ir recorriendo en las distintas escenas. Son dominantes todas. Ellas tienen historias de amor, historias signadas por conflictos, por tensiones, por separaciones, por muertes inminentes, pero siempre como antesala de eso está este momento de goce, de disfrute, incluso de personajes que tienen como un ímpetu y una corporalidad en las secuencias, que es lo que vamos a ir viendo ahora en los pequeños fragmentos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora el primer fragmento, que es de Hacia la felicidad, o también conocida como La alegría, depende los países en los que se haya editado o que se haya exhibido la película. Es del año 1950, el argumento se los había contado brevemente, es este largo flashback sobre esta historia de la pareja. En esta escena que yo elegí es cuando los dos personajes, que son músicos, además la película tiene un fuerte uso de la música, de Beethoven fundamentalmente, los personajes se conocen como estudiantes de música
Y hay una diferencia entre ellos, que él tiene una clara ambición, de ser solista y al mismo tiempo de tener un protagonismo profesional muy importante. Y en ella hay dudas respecto de su propio genio, la posibilidad del éxito profesional. Y lo que la película va a ir planteando es cómo ese mundo del arte y de la música va influyendo en el vínculo entre ambos, cómo van combinando ambos aspectos y cómo las ambiciones, personajes, los egoísmos, las mezquindades también van tensando un poco lo amoroso entre ellos. Vamos a ver esta primera escena. Presten atención también a la forma de filmar de Bergman, cómo encuadra, cómo dispone los personajes. Van a ver que miran en general uno para un lado, uno para el otro, en lugar de mirarse cara a cara, y que eso también nos da indicios de qué es lo que va a pasar con esa pareja.
Bueno, vieron que en este pequeño fragmento, donde hay solo 2 personajes en escena y en general Bergman utiliza planos bastante cerrados sobre ellos, lo interesante es el movimiento interno, además de lo que dicen, cómo se van desplazando en el encuadre para sugerirnos un poco el conflicto que hay entre ellos. Uno mira para un lado, el otro mira para otro, ella se acuesta, luego se levanta. Hay toda una idea de cómo él intenta transmitir en la forma, en la puesta en escena, esa tensión que también desnudan los diálogos. En los diálogos vemos que aparece en él, vieron el tema de la responsabilidad. Él dice, bueno, yo tengo 25 años, tengo que asumir de alguna manera hacia dónde voy. O sea, aparece este tema de, bueno, cierta libertad de la temprana juventud, bueno, se termina y ahora aparece una instancia más madura. Y por otro lado, lo que incorpora Bergman, que es toda una novedad para el momento, es esa densidad de los diálogos. ¿Vieron cómo hablan de lo amoroso? Con una reflexión, una profundidad respecto de, bueno, de la honestidad de ella, lo que dice, yo no quiero falsas ilusiones. O sea, si esto va a funcionar, quiero saber la verdad y si no, prefiere el desencanto a vivir en esa especie de fachada. Lo que Bergman trae como cineasta a los relatos amorosos de ese momento es ese sustrato que en general no aparecía ni en la comedia romántica, que tenía más el juego del doble sentido, en la década de los 30, que fue una década muy virtuosa para la comedia romántica, la comedia de malos entendidos amorosos, y al mismo tiempo tampoco tiene esa especie de diálogos acartonados que uno puede encontrar en algunos melodramas más clásicos. Bergman intenta un diálogo mucho más cercano al espectador, que rompa algunos tabú, que permita introducir en la conversación una reflexión más profunda sobre lo que el amor implica, e incluso más allá de los ritos de autorización, que en este caso sería el matrimonio. Esta pareja se va a vivir, pensemos que es una película de los años 50, sin casarse, hablan de eso, el casamiento va a llegar después, también va a aparecer el tema de la maternidad para ella. Bueno, Bergman va como rompiendo algunas barreras de cómo representar este tipo de tópicos en un cine que todavía en la década de los 50 está adherido a los esquemas clásicos, a ciertos códigos de censura. En el caso de Hollywood, el código Hays, que es un código de censura interior, no ejercida por el Estado, sino por las mismas productoras, determinaban, bueno, qué se muestra en el cine, cómo se lo muestra, sobre todo en materias que tienen que ver con la sexualidad y con la violencia. Bergman va a ir como rompiendo ese tipo deslizando, uno diría, no tanto como un director iconoclasta al estilo Orson Welles de ruptura extravagante, sino como expandiendo esos límites que el cine tenía y que a nosotros nos parece hoy cuando vemos estas películas que es natural esa ruptura, pero en ese momento fue realmente una gran renovación, ver en el cine este tipo de situaciones, de conversaciones, e incluso también el uso de los cuerpos. Vamos a ver en alguna escenita de Un verano con Mónica, que fue su película controvertida, porque le aparece un desnudo, y una mirada a cámara, 2 elementos que por distintas razones eran bastante prohibidos en ese momento. Bueno, eso fue como derribar esas barreras e introducir a los espectadores en otro mundo, en otro terreno. Vamos a ver ahora, quería pasar al tercer fragmento, que es Secretos de Mujeres. Vamos a ver una película que está narrada por 3 mujeres, 3 mujeres que están casadas y que reflexionan respecto de sus matrimonios, de sus relaciones de pareja. Y la película tiene como punto de partida una reunión en una casa de verano. Todos los maridos de ellas son hermanos, no están en ese momento. Y todas ellas recuerdan y se confiesan de alguna manera esas
esos ritos amorosos de su pasado con sus parejas, en sus matrimonios o en relaciones adúlteras, uno podría decir. La primera de las... cada episodio tiene un tono diferente. El último es el más cercano a la comedia, que es el que Bergman señala como su primer acercamiento a la comedia, que es en general un género que no aparece demasiado en el cine de Bergman, salvo en algunas de las películas justamente de la década de los 50. Y este quizás es el primer atisbo. Pero yo voy a mostrarles un fragmento del primer de los episodios, cuya protagonista recuerda el vínculo con el que había sido su primer novio y al que ella deja para casarse con su marido, un hombre mucho más grande, mucho más atildado, mucho más serio. Ahí aparece en esta escena esta tensión también interior en ella entre su compromiso con el marido y esta atracción quizás más física y también más evocadora de la juventud y del pasado, que es la que representa su primer novio, ahora su amante, y cómo está narrada por Bergman a partir del uso de los cuerpos. En esta película se ve eso, el trabajo con el cuerpo de los personajes, las pieles, los rostros, algo que después va a aparecer mucho en el cine de Bergman, en películas como El silencio, por ejemplo, donde ha llamado mucho la atención este uso que hace Bergman de las texturas, de la corporalidad en el cine y ha sido en general muy influyente. Bueno, acá hay un antecedente que me parecía interesante que vieran. Vamos a ver entonces un fragmento de Secretos de Mujeres.
Bien, ahí vuelve a la imagen de ella, que es la que recuerda en el final del fragmento. Y la apertura es interesante. Vieron que en el comienzo del fragmento aparecía él recogiendo una muñeca tirada a la orilla, como una muñeca rota. Bueno, ahí hay algo, este signo de la infancia, uno diría de ese tiempo al que ellos quieren volver y que quizás ya no es posible. En general en el cine de Bergman la juventud, la adolescencia, ese momento de descubrimiento que estos personajes están evocando, bueno, cuando tenían 8 años y hay como una historia que ha ido atravesando la vida de ellos, en general suele estar allí ese paraíso perdido. Y esa es la forma en la que filma Bergman, ese tipo de recuerdos, los escenifica. No solamente en el uso del espacio, acá lo que vemos es la playa. Recordemos que en Suecia los veranos son muy cortos y en los inviernos, que además el otoño y la primavera suelen ser estaciones grises, lluviosas. Entonces hay una sensación de un verano corto, intenso, anhelado por los personajes, que tiene que ver también con la pasión y con la juventud a la que quieren regresar y lógicamente nunca pueden. Entonces él suele filmar estas escenas en este tipo de entornos, filmando el mar, la playa, el sol que se refleja, los cuerpos iluminados. ¿Vieron cómo usa ese contraste entre un personaje oscuro, recostado, y el otro iluminado? Luego se invierte. Y también, además de la playa y de los exteriores y el verano, también está el uso entonces del tiempo, el tiempo del pasado, de la juventud, está asociada a esa plenitud, y el presente, cuando las edades se acercan, en general hay una especie de límites, todo lo que implica con este autocastigo, ya que dice, bueno, no siempre hago todo mal, esta sensación de autoflagelación que está en muchos personajes tiene que ver con esa conciencia de los límites, de los mandatos, en contraposición a esa libertad y a esa plenitud que estaba en su pasado. Eugene, a quien menciona, es su marido, que además es una figura paterna, porque es un hombre más grande, muy severo, muy controlador de alguna forma, entonces también está asociada a estas figuras de autoridad que aparecen en el cine de Bergman de esta etapa, figuras paternales en general y que tienden a imponer los límites, a recordarle a los personajes que la fatalidad y que el castigo puede llegar y que esa libertad y esa exuberancia, en este caso además asociada a la transgresión, que es la del adulterio, va a estar presente. Este tipo de escenas realmente es muy novedosa para la década de los 50, el erotismo que transmite en el uso de los primeros planos, en el uso de, bueno, ese juego de doble sentido que hacen con los peces, cuando ella se anima a nadar ahí. Bueno, hay allí como toda una carga entonces bastante sugerente que es rupturista para ese momento. La última escena que vamos a ver, creo que todavía nos queda un tiempo, ¿no? Bien. Quería mostrarles 2 escenitas entonces de Un verano con Mónica, que serían la cuarta y la quinta. Un verano con Mónica del año 1953 fue uno de los momentos de impacto del cine de Bergman, una película en la Argentina, por ejemplo, después de Juventud Divino Tesoro, fue la siguiente película que causó sensación, pero también Un verano con Mónica tuvo mucha repercusión en Francia. Jean-Luc Godard, el crítico francés y director de la Nouvelle Vague, le dedica un artículo en la revista Cahiers du Cinéma al impacto que le genera Un verano con Mónica. En la película Los 400 golpes de Truffaut, su ópera prima, el personaje de Antoine Doinel sale corriendo del cine cuando es niño y se roba una fotografía de Harriet Anderson, la actriz que hace de Mónica en esta película, con lo cual hay allí un impacto también para esos cineastas, para esos jóvenes que luego serían cineastas, lo que implica la aparición de esta película, el erotismo que transmite, la sensación de ver algo que el cine en ese momento no mostraba.
y que no solamente tiene que ver con el desnudo femenino, que es lo que aparece, que además en Estados Unidos la película fue considerada casi como una película pornográfica, solamente tiene un breve desnudo frontal, pero en ese momento era todo un tabú, sino además por las rupturas que supone en relación a la construcción del personaje. La historia de Un verano con Mónica es justamente la historia de una aventura, de un romance juvenil entre estos dos personajes que tienen, son dos jóvenes, sus hogares y sus entornos están signados por, bueno, o la obligación del trabajo o espacios, por ejemplo, Mónica duerme como en el living, entonces hay una falta de intimidad en su entorno familiar. Hay una juventud que necesita un espacio propio, que necesita pensarse de manera autónoma respecto de su familia, y en ese encuentro ellos logran una posible escapatoria. Entonces van a hacer un viaje a la isla de Horno, que es donde está filmada esta película, en los fiordos, hay como un disfrute de ese verano, pero el verano llega a su fin y con el fin del verano termina el romance y comienza otra etapa en la relación, que es la de la maternidad. Mónica descubre que está embarazada y lo que va a sobrevenir entonces es las responsabilidades de esa pareja. ¿Y qué es lo que aparece en el último tramo de la película? Y hay una escena en el segundo fragmento que es cuando la vemos a Mónica, que ha relegado el cuidado de su hijo y ha salido con un grupo de amigos a escuchar música, a disfrutar en un bar, y en un momento ella deliberadamente mira a cámara. Mira a cámara de una manera desafiante, cómplice con el espectador, como trasladándonos a nosotros esa pregunta por ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a hacer? Digo, romper lo que se llama la cuarta pared en el cine, que es este mundo cerrado y protegido de la ficción, invocar al espectador, hacerlo entrar, hacerlo partícipe, interrogarlo desde la mirada, era algo que el cine todavía en los años 50 no hacía de esa manera tan deliberada. Digo, anteriormente, en las primeras películas mudas, en general aparecía la mirada a cámara porque no había un concepto del cierre del relato. Entonces, qué sé yo, películas como Asalto y robo de un tren, la primera película tenía este personaje que le disparaba a la cámara, pero todavía allí el lenguaje no estaba formalizado. Una vez que el cine clásico establece su estructura, hay esta ilusión de que nosotros como espectadores espiamos por el ojo de una cerradura un mundo que es privado y en el que nosotros no intervenimos, solamente lo observamos. Lo que hace Bergman es abrir esa puerta, meter al espectador como parte de qué es lo que allí sucede y qué opinión tiene el espectador respecto de esa ficción que en el fondo también invoca a los espectadores que pueden identificarse con esos personajes allí. Y no es una mirada, la de Harriet Anderson, complaciente, sino una mirada con cierta carga de desafío, como ella reta un poco al espectador a ver qué tiene para opinar respecto de su conducta, de sus decisiones, de lo que allí hemos visto como parte de la historia. Así que vamos a ver primero el primer fragmento, que es en el que vemos la relación entre los dos amantes, estos dos jóvenes que se han escapado a la isla y que viven un poco como Adán y Eva en una especie de Edén, porque así está filmada la película, ese momento amoroso está filmado como un mundo sin reglas, sin adultos, sin mandatos. Entonces, cómo usa Bergman el espacio, los cuerpos de los personajes y esta ritualidad del amor que es tan significativa para él.
Vieron que toda la ritualidad que tienen es como esta especie de pareja fuera de la civilización. Vieron que dice, allá estarán todos esclavizados, o sea, ellos dejaron el lugar de la ciudad está asociada a eso, al trabajo, a la rutina, a la regulación. Ellos están fuera del tiempo, como si hubieran vuelto a una instancia primitiva, pero están esas nubes, esos nubarrones, esos rayos que anuncian de alguna manera que ese idilio, que ese mundo en el que el tiempo parece haberse suspendido, bueno, puede llegar a terminar. Bergman todo el tiempo va signando estos momentos de plenitud, de goce y de absoluta libertad con ciertos indicios que implican un inminente final. Hay algo que, bueno, va a terminar y eso ya aparece anunciado acá. Bueno, esta fue la escena que causó en ese momento tanta sensación, fundamentalmente respecto del desnudo, pero hay algo más que tiene que ver con esa forma de concebir la relación entre el cuerpo y la naturaleza, el uso del agua, vieron, de la luz, y lo amoroso como algo que expresa la libertad. Para Bergman, en general, a través del amor, los personajes justamente se revelan a lo que es esa estructura de control, muchas veces, de dominio, que expresa la sociedad de su tiempo, la sociedad contemporánea. Para cerrar, vamos a ver entonces la última escena, que es la de la mirada a cámara. Quería leerles un fragmento de lo que dice Bergman en su libro Imágenes, que es el libro en el que él analiza más orgánicamente las películas. Después está el libro La linterna mágica, que es un libro más de memorias personales, que ambos son muy buenos. Pero lo que señala respecto a Harriet Anderson, la actriz que aparece en esta película. Y bueno, la forma, la elección de él de la secuencia que vamos a ver a continuación. Harriet Anderson es uno de los genios cinematográficos. Uno solo encuentra algunos raros ejemplares resplandecientes en los tortuosos caminos de la jungla cinematográfica. Un ejemplo, el verano ha terminado, Harry no está y Mónica sale con Lele. En el café, este pone en marcha una máquina de discos. En el estruendo del swing, la cámara se vuelve hacia Harriet. Ella traslada la mirada de su pareja a la cámara y la clava en el objetivo. Así se estableció de repente y por primera vez en la historia del cine un descarado contacto directo con el espectador. Eso es lo que para mí es clave de esta película y lo que de alguna manera configura a Bergman como uno de los directores más innovadores de su tiempo. Vemos esa escena y con eso abrimos a las preguntas.
Bueno, vieron como último comentario que este espacio en el que vimos el final de la película, cuando Mónica y Harry han vuelto a esa vida normal, es todo lo contrario. En lugar de ser un espacio abierto y exuberante, es todo una casita pequeña y lo económico, la falta de dinero, las obligaciones del trabajo empiezan a intervenir y a regular entonces la libertad que habían tenido en ese verano y que ya ahora ha terminado. El plano final, que es esta mirada a cámara, además de la intencionalidad con la música de fondo, tiene, vieron lo sostenido que es, y además Bergman hace eso de aislarla del entorno, oscurecer los contornos del rostro para magnificar un poco el gesto de mirar y de interpelar a los espectadores, ya salir un poco de ese mundo de ficción. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. A ver. Hola. Ya. Que me llamó la atención como comparación de los 400 golpes y Un verano con Mónica. Me di cuenta que en los 400 golpes al final también rompe la cuarta pared. El personaje mira a la cámara, pero es como todo lo contrario, no desafía la cámara. Es como que mira al espectador por ayuda. Porque es como que llega al Edén, el cabro, porque se escapa a la escuela, de la reformatoria y todo eso, pero llega al Edén pero como que no sabe qué hacer. Claro. ¿Y ahora qué? Sí, no, como que Truffaut como que le impactó como Un verano con Mónica, pero como que al mismo tiempo como que es realista, como que es escéptico. Me llama la atención, es como una reflexión nomás. Tal cual, sí, sí. Se pregunta de alguna manera, bueno, ¿y con esta libertad qué hago ahora? ¿Qué es lo que eso implica? Sí, 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 es muy interesante eso. Es como volver un poco, dar vuelta a este camino de Mónica. Tal cual, muy bien, muy bien. Hola, muchas gracias Paola por la estupenda presentación. Primero quiero decir tres cosas. Primero, es un deleite venir a escuchar sobre Ingmar Bergman en este festival internacional. Tengo algunos años ya, pero en mi primera juventud tuve la suerte de ver Fresas Salvajes. Y me tocó muy de cerca ya en esa época, por la retrospectiva recurrente en la película. Y me tocó muy de cerca porque yo también di un examen con microscopio al frente. En el examen el caballero, el protagonista, sale reprobado, una angustia tremenda. Y plantea esas preguntas que yo creo que todos, de alguna manera, son filosóficas. Todos nos hacemos en algún momento de la vida, tarde o temprano. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Yo en algún momento también, no sé si les parecerá extraño, en algún momento me pregunté, ¿por qué hay que casarse? ¿Por qué hay que tener hijos? ¿Por qué? Son preguntas filosóficas. Uno quiere saber la verdad y no tiene idea. A los 25 años un pájaro, absolutamente un pájaro, sin experiencia, sin repertorio cognitivo. ¿Ya? Me celebro también la mención en uno de los trozos a Freud. Sí. Ingmar Bergman tiene presente a Sigmund Freud permanentemente. Y me habría encantado, bueno, con todo respeto, digo que el marketing de este festival podría ser un poquito más incisivo en decir justamente esas preguntas. Yo creo que todo el mundo se ha preguntado ¿por qué vivo, para qué vivo? Y finalmente llegó a mi pregunta. Dentro de todos los millones de cosas interesantes que hay acá con Ingmar Bergman, usted dijo en la primera parte que él tenía una infancia muy represiva, con mucha religiosidad, mucho conservadurismo, y que derivó después en diferentes etapas. Llegó, recuerdo con un deleite enorme, La flauta mágica, la versión de Ingmar Bergman, al principio de la película, con un plano precioso de la cara de su hija, según decían ahí. Y como los fenómenos de la vida son extraordinariamente multicausales, si usted, Paula, pudiera profundizar
aparte del genio de Bergman, naturalmente, ¿qué otras causas pueden haber influido en esta formación de su idea, de su cine? Aparte de las que ella dijo, probablemente también los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que los presenció, felizmente desde una Suecia neutral, difícilmente neutral. ¿Qué otras causas pueden haber influido en la formación de su idea, de su concepto, de lo que él quería transmitir a través del cine? Y en Bergman se conjugan, como en general en su generación, una formación mucho más compleja que solamente la de un cineasta que estudia la técnica del cine. Digo, en Bergman hay una amplia formación cultural que tiene que ver con la filosofía, con el teatro. Su formación inicial fue en el teatro. Por eso a veces llama la atención también el sentido de la cámara que tiene él, el sentido de la composición, siendo un hombre de teatro, viniendo del teatro. Lo religioso tuvo que ver, yo creo que en su juventud están muchas contradicciones, un padre muy severo, con castigos que Bergman describe en La linterna mágica, lo que era el ritual de castigo, cuando cometía una pequeña travesura, que había como una instancia de confesión a su madre en general, luego venía el castigo de su padre, que muchas veces le demandaba a él o al hermano, bueno, cuántos azotes merecía, y en función de eso recibía el castigo, el encierro en un armario, que Bergman poblaba de monstruos imaginarios. Y yo creo que el cine fue una escapatoria. Él cuenta una anécdota, que es que en una Navidad le regalan al hermano mayor un pequeño proyector chiquitito, y que él se muere de envidia y finalmente termina cambiándole al hermano, uno diría comprándole este lugar de primogénito con unos soldaditos, cambiándole ese primer, uno diría cinematógrafo, esa primera incursión en las imágenes en movimiento, y eso le abrió un mundo. Él dice que en el armario donde lo encerraban para castigarlos se llevaba una linterna, y entonces se veían luces proyectadas y eso le disparaba la imaginación. Después ese pequeño cinematógrafo lo proyectaba en su casa. Entonces yo creo que es una figura en la que abrevan una inquietud personal, un interés, un artista nato. Hay algo de genio en su propia formación. Y al mismo tiempo, bueno, estas distintas fuentes culturales que tienen que ver con una familia y una casa donde el arte y la educación estaban muy presentes, y luego el teatro como mediación, por eso su conocimiento de autores como Ibsen o Strindberg, que después llevó al cine. Bueno, eso venía de su formación en el teatro. Bergman hizo convivir su trabajo en el teatro con el cine a lo largo de toda su vida, con lo cual hubo en él, en este sentido, una retroalimentación de las artes. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si ya estamos en tiempo. Hola. Yo quería preguntarte si tú crees que hoy en día es mucho más difícil innovar, donde ya casi nada es sutil y está todo muy explícito. Sí, creo que sí, que hoy es en general. Creo que el cine, bueno, está esta pregunta por lo original muchas veces, que uno a veces piensa hoy si es posible hacer algo nuevo, algo diferente, algo que nadie haya hecho, cuando el cine tiene, como otras artes, muchos siglos, muchas décadas de historia, menos que otras artes, pero bueno, ya hay muchas películas, muchos cineastas, mucha historia detrás. Lo que yo creo que el cine hoy puede seguir teniendo, y hay autores y directores y directoras que lo siguen teniendo, es el riesgo, es esta idea de la audacia, que es lo que tuvo Bergman en su época, es animarse a hacer algo que puede no ser comprendido, puede no ser aceptado por la industria, por el público, por la crítica.
Y que ese riesgo muchas veces es lo que uno a veces valora en películas que te sorprenden, te descolocan, te incomodan incluso, te hacen decir, bueno, ¿y esto qué es lo que estoy viendo? Yo creo que eso es algo interesante y que el cine puede seguir teniéndolo en un contexto en el que por muchas razones las nuevas formas de consumo, las tecnologías, las plataformas, un cine que va tendiendo cada vez más hacia lo individual y no hacia la experiencia colectiva, como puede ser ver el cine en las salas, por eso los festivales son tan importantes. Bueno, el espectador tiende a esperar algo y los que hacen películas muchas veces quieren congraciarse con esas expectativas y el riesgo siempre es algo temido, algo no buscado. Bueno, yo creo que hoy eso todavía es posible y vale la pena ver a aquellos que deciden asumir riesgos y desafiar esas convenciones. Por favor, un aplauso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, nuestros invitados argentinos viajaron el domingo en la noche, llegan de madrugada el lunes, así que el esfuerzo que hicieron para estar acá, ¿cierto? Y el cariño que han puesto en las presentaciones, lo agradecemos desde el corazón. Vamos a tomarnos solamente 5 minutos para no retrasar la segunda presentación y seguimos con don Raúl Manrupe. Así que si quieren salir a tomar algo, por favor, 5 minutitos y nos encontramos acá de nuevo. Gracias.